cada uno de nosotros somos necesitados, pero a la vez agradecidos. Y mientras haya reconocimiento y gratitud, nunca va a faltar el bien de Jehová sobre los que le honran y los que le temen. Por eso el Señor nos mandó hacer esto en memoria de Él. Esto no es algo que hacemos nosotros por costumbre, que tiene que hacerse una vez al mes, alguna iglesia lo hace cada domingo, sino que lo hacemos para recapacitar y recobrar la memoria de lo que Dios ha dicho, hizo y sostiene en el tiempo en aquello que le creemos. Amén. Amén. Estamos en intercesión continua por todas las necesidades de todos, estamos velando, orando, buscando. Unos lo hacen por la mañana, Nancy que está intercediendo por las mañanas, nosotros estamos en cada reunión intercediendo, también estamos en las vigilias clamando a Dios y bueno, entendemos que es nuestra comisión de parte de Dios en este tiempo, no solamente por las necesidades que hay puntualmente, sino por la necesidad de Dios en esta nación. Quiero hablar un poquito acerca de esto, porque tenemos que tomar conciencia que la idea no es que haya 4 ungidos en la iglesia, que se destaquen, que hagan todo, ¿no? Dios nos manda a todos como ministerio a tener un mismo sentir y un mismo trabajo de amor. Desde la forma que podemos colaborar cada uno, todos somos útiles y necesarios para el plan de Dios. Jeremías 42.1. Jeremías 42.1, vamos a leer acá acerca de, como siempre digo, aprender de los que saben. Es de sabios. Si tú quieres andar improvisando, la vas a pasar muy mal. Dios ya nos ha dado un diseño de reino y nos ha dejado cosas para que nosotros imitemos, para que nosotros sigamos las pisadas de aquellos que tenemos el testimonio que han agradado y conquistado las cosas que Dios les dio a conquistar en su generación. Entonces nosotros tenemos que modelar el Evangelio en esta generación, es verdad, pero tenemos que imitar los principios de fe y de reino que tuvieron a bien seguir aquellos que lograron alcanzar y satisfacer la justicia de Dios. Jeremías 42.1. Dice aquí la palabra del Señor. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra a Johanán, hijo de Sedea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. ¿Acaso Jeremías es Dios? No, pero a Jeremías lo tenían como un fiel siervo de Dios, como un profeta de Dios y como un intercesor. La gente vendrá a ti como el Señor. Y esto no te tiene que sonar raro, tiene que ser algo más normal. Si tú sabes que eres de Dios y tú modelas a Dios, la gente vendrá a ti como venir al Señor. Es verdad, si tú estás a los pies del Señor y tú tienes comunión con Dios, la gente verá algo de Dios. Y la gente tiene en cuenta lo que en verdad aprovecha, agrada, lleva fruto. Hay gente que está buscando sentirse bien en lo que hace, porque todo ser humano fue creado para la glorificación de Dios, no solamente los evangélicos. Entonces la gente piensa en algo que verdaderamente aproveche, solamente en ser agradecidos. Cuando alguien te da algo y eres agradecido y lo celebras, a la gente le apetece seguir dándote, porque esa gratitud le produce una gratificación en el corazón. Entonces, tú, ¿qué ganas te da a ti de honrar, de bendecir gente malagradecida, que no es recíproca, que lo que le haces no le funciona, no lo aprovecha, no lo alegra? Se te van las ganas de hacer cosas, ¿sí o no? Pero cuando tú encuentras buena tierra, tú apuestas por esa tierra y quieres seguir sembrando, porque sabes que eso lleva fruto. Cuando vinieron a Jeremías, como a Dios, vinieron a Jeremías porque él tenía a Dios. La gente, dice la Biblia, que la gente nos querrá tomar del manto por causa de nuestro Dios. ¿Qué hizo Ruth? Ruth se tomó de Noemí por causa de su Dios. Tu Dios era mi Dios. Entonces dice el verso 2, dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová. Lo tenían por intercesor y profeta. Ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven en tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Mira, hermanos, si nosotros conseguimos este testimonio entre la gente, es normal que la iglesia crezca. Hasta que nosotros no tengamos tal testimonio del Espíritu, en el espíritu de los que nos observan, no va a haber esa
sed y esa necesidad de que la gente tenga para venir a Dios. Cuando nosotros somos embajadores del reino, la gente sabe cuál es nuestro oficio y para qué estamos. Tarde o temprano la gente acudirá a ti por causa de Dios que tú sirves. Verso 4. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí, voy a orar a Jehová por vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Pablo dijo: yo no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Un verdadero hombre de Dios no anda buscando perlitas para alegrar el corazón de la gente y congraciarse, a ver si ahora le caigo bien y a ver si me sigue. Y voy a tratar de persuadirlo con palabras de humana sabiduría y ser gracioso y contarle 4 chistitos a la semana a ver si lo convenzo de venir a la iglesia. No entendiste nada. Jesús dijo: vayan y denle ustedes de comer. Ustedes tienen que dar, ustedes tienen que impartir. Ustedes no tienen que fascinar a nadie para que venga al culto. Vayan y lleven la gloria de Dios y la gente correrá, los tomará del manto y querrá el Dios que ustedes sirven. Es otro evangelio ese, de buscar formas humanas, a ver cómo captamos la atención de la gente, a ir y impartir lo que tenemos en el Espíritu. El que sabe, que porta una medida de gloria en su espíritu, no necesita fascinar a nadie, necesita solamente mostrar a Jesús. Y el Espíritu Santo respaldará la predicación de la palabra, con señales, con prodigios, con milagros. El Señor tocará los corazones, el Señor traerá convicción de pecado. A otros les mostrará el camino, a otros los seducirá de tal forma que caerán rendidos delante de ti, no de Dios, de ti, por causa del Dios que tú llevas, y dirán: ora por mí. No sé por qué necesito decirte esto. Los corazones empezarán a abrir como tesoros. ¿Por qué? Porque habrá la presencia de Dios, la gracia de Dios, y habrá el conocimiento de que tú estás delante de un Dios vivo. Como Jesús dijo: como el Padre viviente me envió, yo sé que todo aquel que coma de mí participará de esta calidad de vida, de esta vida abundante, de esta vida plena, y tendrá vida eterna. Entonces, lo que nosotros representamos no es una denominación. Lo que nosotros representamos no es la Iglesia Vida en Verdad. Lo que nosotros representamos no es el Pastor José. Lo que tú portas dentro de tu cavidad espiritual es lo que tú estás presto para impartir a otros. No solamente el pastor imparte, la iglesia imparte. La iglesia da a conocer, la iglesia ora, la iglesia envía bendición, la iglesia profetiza, la iglesia evangeliza, la iglesia intercede. Tiene que ser ese el testimonio para que la gente, cuando vea a cualquier embajador del reino, tenga la misma percepción que si está delante de un pastor. Nunca la Biblia dice que el pastor tiene más bendición para dar que cualquier miembro del cuerpo que está vivo. O sea, nosotros no necesitamos ser pastores para llevar bendición, necesitamos estar vivos en el Espíritu, estar entendidos en cuál es nuestra naturaleza, saber cuál es nuestra profesión. Vinieron a Jeremías como a Dios. Cuando la gente entra por esa puerta, viene como a Dios. Cuando tú de parte de Dios comienzas a hablar, ya no te reciben como a Dios. La gente viene a la iglesia como a Dios, pero no permanece como delante de Dios. Porque muchas veces nosotros somos el tropiezo de la gente, para que la gente no tenga conciencia delante de quién está. Entonces nosotros tenemos que entender qué representamos y qué portamos para ponernos delante de esta sociedad de una manera, digamos, en un carácter de ministros. Entonces dice el verso 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino. Mira la disposición de esta gente. Imagínate que viene gente y te dice: mira, yo quiero que tú vengas a orar por mí, que ores a Dios por mí, que Dios te hable de mí y que tú vengas a predicarme y que tú me enseñes el camino. Esa es la disposición que Dios espera de todo creyente. Y dice, y lo que dice, verso 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová por vuestro Dios. No hubo ningún prejuicio del profeta. El profeta sabía para qué estaba. Estaba para mantener la comunión con el Padre y para traer revelación del Padre. Entonces dice: como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Cuando tú te encuentras con un siervo de Dios, una sierva de Dios que tiene tal convicción, tal entereza, tal intimidad con Dios, eso te produce una confianza, eso te produce una seguridad, una paz. Porque quizás tú no llegas a ese nivel, pero tú sabes que estás delante de alguien
que tiene a bien postrarse delante de Dios, que saca tiempo para Dios, que está dispuesto a oír a Dios y que te va a traer palabras de verdad, no te va a traer un discurso sacado en internet, te va a traer una revelación fresca del Espíritu en la cual tú camines en obediencia a esa fe revelada para que entonces halles aquellas cosas que esperas. Verso 5, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. ¡Wow! ¡Qué disposición de corazón! Mira si nosotros tenemos este entendimiento, que yo no le puedo mentir a la iglesia porque Dios me es testigo, que yo no puedo falsear la verdad con un hermano porque Dios me es testigo, que yo no puedo engañar a alguien porque Dios me es testigo, que yo no puedo salir ahí afuera a persuadir a la gente para mi propia conveniencia porque Dios me es testigo. Cuando la iglesia camina en ese entendimiento de andar en la presencia de Dios, delante de aquel Dios a quien sirvo, decía Elías, cuando tú tienes esa conciencia de comisionado de Dios, de embajador del reino, tú no te puedes dar ningunos lujos que algunos se permiten, porque tú sabes que Dios es testigo de estas cosas. Y acá dice, Dios es testigo, sea Dios testigo de ¿qué? De la verdad y de la lealtad. Que Dios tenga una demanda de ti y de mí, de la verdad y de la lealtad. La deslealtad de la iglesia hay para ser dulce. Por eso la gloria de Dios no puede manifestarse en todo lugar donde no hay verdad, donde no hay sinceridad, donde no hay transparencia, donde no hay honestidad, donde no estamos dispuestos a que la verdad nos desnude y que nos lleve a la cruz. Mientras hay hipocresía religiosa que apesta y da asco, Dios no puede hacer la obra sobrenatural que necesita hacer en su iglesia. Estamos tan acostumbrados a los modismos, a las caretas, a las fórmulas, a las formas, a guardar el tipo, a caerle bien a todo el mundo humanamente, a hacer, digamos así, de una manera actual a las cosas. Dios no puede trabajar con gente enmascarada. Dios no puede trabajar con gente con careta. A veces, yo veo ahí en las redes, ¿no? Las mujeres sin filtro, mamá, da para salir corriendo, pero el Señor ya sabe, ya nos conoce. Tú no tienes que maquillarte delante del Señor, tú tienes que pedir que su gracia te hermosee, que son dos cosas diferentes. Es mejor venir desnudo delante de Dios, dispuesto a reconocer, para ser vestido de justicia, y no venir maquillado delante de Dios para que Dios nos desenmascare y nos avergüence. Esto es parte de este tipo de ministerio profético, donde por la verdad estamos dispuestos a morir con tal de vivir por el Espíritu. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. Nunca Dios te va a mandar para cosas malas, pero hay cosas que a la carne no le convienen, pero le convienen a tu espíritu. Y si Dios te tiene que ofender la mente estructurada en lo humano, en lo carnal, en lo mundano, para vivificar tu espíritu, Dios lo va a hacer. Esto lo aprendí yo viajando mucho y viendo cómo la palabra a la gente no le caía bien, porque ellos invitaban a un profeta interplanetario, y cuando tú llegabas ahí y decías la verdad de parte del Espíritu, no les gusta. Por eso muchos al ministerio profético no lo invitan, porque no quieren ser desnudados. Porque como ellos mienten, se cree que todos mienten. Y cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, entras a su lugar y te viene el así dice el Señor. Y agarrate Catalina. Porque si Dios habla, las caretas se caen. Entonces mejor no lo invitamos. Pero Dios sigue siendo verdad. Sea bueno o sea malo, la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos. Obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Esto era entendido. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Dios va a empezar a traer este tipo de gente a la iglesia. Dios no va a traer solamente al mudo, al chueco, al rengo, no. Dios va a traer gente que está en búsqueda de la verdad. Dios va a traer gente que está detrás de la justicia. Dios va a traer gente indignada con la hipocresía religiosa, indignada con la mentira, con la manipulación, con el control sobre las vidas. Dios va a traer gente verdaderamente con hambre de libertad espiritual. Y nosotros tenemos que estar preparados para esa gente también. Ya basta de buscar la renguera del rengo para darle una excusa para que venga a la iglesia. Tenemos que buscar gente que va detrás de la verdad. Porque se va a ir gente sanada de la renguera, pero va a seguir mintiendo. Necesitamos gente que ame la verdad.
Y nosotros tenemos que ser los primeros de ser testigos de la verdad y de caminar en verdad, y caminar en justicia, en integridad, en humildad, en fe, para que entonces la gente que está detrás de eso, que es la mayoría de la gente, no te creas que toda la gente está viviendo allí, digamos así, de una manera cualquiera. Hay gente que está indignada con la injusticia que se vive, hay gente que está indignada con la mentira, con las estafas, con la manipulación, no solamente en el mundo, en la iglesia también. Hay mucha gente que está buscando, abriendo el oído a la verdad y no la encuentra. Porque se lee el pasaje, pero no se vive conforme a la Escritura. Una cosa es leer el pasaje. Cuando nosotros acá decimos sean sembradores, es porque nosotros somos sembradores. Cuando acá decimos sean fieles, es porque nosotros intentamos ser fieles. Cuando decimos caminemos en esta forma, es porque nosotros tenemos testimonio de años de haber vivido de esa manera. Yo no estoy intentando nada acá. Por eso yo estoy tranquilo, estoy seguro, porque la palabra de Dios funciona. Y tarde o temprano me va a dar los resultados de aquello por lo que creí. Como decía el profeta, creí por lo cual hablé. Ahora nos tenemos que mover. Hablé, por lo cual hago. Lo que decíamos el otro día, en esencia, en palabra y en hechos. No solamente en filosofía religiosa, sino muéstrame el testimonio de cuánto has rendido a Dios y yo te voy a decir cuánto le has creído. Porque es cuánto rendimos, no es cuánto hablamos. ¿Cuánto rendimos? Priscila lloraba hace más de 5 años. Papá, déjame ir a trabajar de camarera. No. Tú sirve a Dios y Dios te va a dar respaldo. Papá, no voy a tener para la universidad. Dios lo va a dar. Tú sirve a Dios. Dios va a dar respaldo. Y así. Y llegó un momento que ella se desesperaba y yo le decía, no, tú honra a Dios y Dios te va a honrar a ti. Honra a Dios con tus bienes y Dios te va a dar todo el bien que tú deseas. Y así fue. Así fue la beca en la universidad, que le llegó 2 días antes de que se cerrara el cupo, que ella no tenía oportunidad de estar en su universidad. Así fue todo el tiempo, para que la gloria se la lleve Dios y no nosotros. Porque una es la gloria de pagar todo de contado y otra la gloria de ver la mano de Dios cuando tú humanamente no llegas a nada. Pero la fidelidad atrae la gloria de Dios. Entonces tú seas fiel en lo poco y en lo mucho Dios te pondrá. Pero si somos, digamos así, gente que habla verdad pero no hace verdad, gente que habla lindo de justicia pero no vive justicia, gente que anuncia cosas que nunca alcanzó y nunca vivió, estamos mal todavía. Necesitamos circuncidar el corazón. Entonces, hermano, lo digo esto no por la iglesia, lo digo esto por la comisión que Dios nos dio. Vendrá gente guardadora de verdades, aún gente que no está en la iglesia pero guarda verdad. Hay gente íntegra ahí afuera. Hay gente fiel a la medida que entiende. No toda la gente es perversa, no toda la gente es mentirosa, no toda la gente es mala. Hay gente verdaderamente sana. Que le falta que se le revele Jesús, porque estando así no se va al cielo, pero hay gente que es guardadora de verdad. Hay gente íntegra, hay gente que da gusto hablar con ella por los principios y los valores que tiene. Esa gente verá en tu vida el resplandor de Dios y dirá, acá yo tengo algo en común, yo quiero más de esto. Nosotros podemos decir, bueno, pero él es de la religión, no importa. Pero él es íntegro y fiel en su medida, a lo que entiende. Y Dios está buscando esa clase de gente, en una medida de fe, en una medida de fidelidad, en una medida de verdad. Yo lo veo en todos los estados de los hermanitos, versículos bíblicos, pero en él, que no es evangélico, sí. Y eso me llama la atención. Porque si a este hombre le das más luz, le das más entendimiento, le das herramientas, le das revelación, tienes ahí otro embajador de Cristo. Entonces no menospreciemos a la gente por la religión que tiene hoy. Miremos cómo abraza la verdad y cómo se relaciona con aquellos que aman la verdad. Pero hay una característica de estos hombres que marcaron sus generaciones, tienen algo en común todos: Job, Noé, Daniel, Jeremías, Samuel. Samuel, a pesar de haber sido rechazado por el pueblo de Israel, el último juez, el profeta de Israel, dice la palabra que cuando ellos escogieron a Saúl por rey y despreciaron el gobierno de Dios mediante los jueces, que era el último fue Samuel, dice que Samuel le dijo a Israel, le dijo, yo no dejaré nunca de orar por ustedes. Mi oficio no lo cancelan ustedes con su rechazo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando tú sabes que sabes por qué eres lo que eres por la gracia de Dios, tú no estás condicionado al aplauso de la gente, a la aprobación de la denominación, a que los pastores te reconozcan o no te reconozcan, te inviten o no te inviten, te aplaudan o no te aplaudan. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ya está, punto. Y cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta entre los cocodrilos que morabas. Porque afloran los dientes. Porque somos como el cangrejo, adentro un balde.
que cuando uno busca la libertad, otros lo agarran y lo tiran para abajo otra vez. Porque ellos no son libres, no te dejan ser libre tampoco. Apártate de los tales. Mira, Jehová reina, temblarán los pueblos, Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. O sea, si tú amas el juicio como Dios, como la gloria del Rey ama el juicio, tú vivirás una vida gloriosa en la tierra. El secreto de la gloria de Dios y el secreto de la unción están en amar lo que es justo, lo que es puro, lo que es bueno, lo que es noble, lo que es de buen nombre. Hebreos 1:9. Amaste más que tus compañeros la justicia, por tanto te ungió Jehová más que a todos tus compañeros. La unción y la gloria son sinónimos. Y el amor a la justicia, tanto Hebreos 1:9 como este versículo que dice acá, que la gloria del Rey, verso 4 de Salmo 99, la gloria del Rey ama el juicio. Cuando tú eres una persona juiciosa, no condenativa, sino juiciosa, que son dos cosas diferentes. Cuando tú disciernes por la palabra, cuando tú juzgas las cosas conforme a la naturaleza de las cosas y no estás condenando a alguien, sino que estás juzgando un asunto conforme a la sabiduría y discernimiento que da Dios. Cuando tú eres una persona que todo lo pesa, que todo lo pasa por la Escritura, que todo lo mide por el Espíritu, entonces la unción viene a tu vida. Dios te empodera, Dios te da poder, te da autoridad, te da revelación, te da gracia, te da gloria. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ama el juicio. Entonces, las personas que son necias, que no se toman el tiempo de orar, de discernir, de pedir a Dios revelación, sabiduría para un asunto, esas personas van a vivir una vida ordinaria siempre, aunque vengan todos los cultos y aplaudan más fuerte que los demás. Porque no se trata de rituales, se trata de entendimiento. El entendido resplandecerá. No el aplaudidor ni el diezmador, el entendido. Entonces, cuanto más entiendo, la vida se me ensancha. Cuanto más entiendo, la vida se me acredita, la vida novedosa es palpable en mi vida. ¿Por qué? Porque el entendimiento, el buen entendimiento, me da acceso a una vida sobrenatural. Entonces, esa es la sabiduría que necesitamos buscar, la que es del Espíritu, conforme a Dios. La gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante Él, ante el estrado de sus pies. Llama a la comunión. Él es santo. Fíjate, y este es el verso que quiero estribar. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, intercesor. Invocaban a Jehová, y Él les respondía. Así es hoy también. Dios oye a los intercesores, oye a todos, pero sobre todo tiene una gracia especial para los que viven no solamente orando por su ombligo, sino por la necesidad que está a su alrededor. Dios se agrada de esas personas que se ponen en la brecha y se maravilla de aquellos que no se ponen en la brecha. Dios se espanta de lo que dice. ¿Cómo puede ser que este indolente ve la necesidad, ve a su hermano sufrir, ve la iglesia como está, ve la ciudad donde vive, ve la caridad, ve la situación de la gente y está mirando televisión, está jugando a las cartas, está haciendo cualquier cosa menos postrarse delante de mí en favor de los demás? ¿Cómo Dios nos puede confiar un reino a personas irresponsables, indolentes y desentendidas de los propósitos de Dios? No, yo no voy más a la iglesia porque me va todo mal, porque hace tiempo que voy a la iglesia y no pasa nada. El Señor sigue en su trono esperando que nos postremos. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. ¿Por qué los oía? Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. ¿Tú quieres ser oído por Dios? Aprende a ser oidor y hacedor de la palabra. Porque el Señor dice que cumple el consejo de sus mensajeros. Porque los mensajeros cumplen con el consejo de Dios. O sea, nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero nosotros la palabra de Él la ignoramos muchas veces. No somos guiados por la palabra, no vivimos por la luz de la palabra, sino que vivimos muchas veces por nuestras circunstancias y nos excusamos. Bueno, Dios sabe por qué no hago esto, Dios sabe por qué no hago el otro, Dios, y claro que lo sabe, por eso mandó a Jesús. Entonces,
en columna de nube hablaba con ellos, guardaban su testimonio y el estatuto que les había dado. Y Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es hermoso este salmo, hermano. Este salmo nos invita a nosotros a imitar la fe de estos hombres. Hay otro pasaje en la Escritura que también nos habla de hombres que tocaron el corazón de Dios, hombres que hicieron la diferencia en su tiempo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 14, de 14 en adelante. Hay hombres que son dignos de imitar. No todos tenemos las mismas características hoy. Ezequiel 14. No todos tenemos las mismas características, pero todos tenemos el mismo espíritu. Y el espíritu te capacita para toda buena obra. Y el Señor a unos les traerá a la memoria tal pasaje, tal personaje, a otros de otra forma, porque todo eso sumado es Cristo. Pero a veces nos cuesta a nosotros entender todo lo que Jesús contiene, que la plenitud de la deidad habita en Él. Entonces Dios te da destellos por medio de hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios en su generación, para que nosotros tomemos enseñanza de acá, de allá, del otro lado, y que vayamos nosotros aplicando y vayamos nosotros modelando en ese espejo, para que entendamos que todos tenemos virtud del Espíritu, todos tenemos gracia, todos tenemos competencia en este ministerio, todos fuimos llamados a ministrar, todos fuimos llamados a dar a conocer la gloria de Dios, todos fuimos llamados por testigos. Entonces estas escrituras nos tienen que poner como un panorama en el cual Dios nos quiere ver impresos ahí también, juntamente con ellos, en la actividad del Espíritu Santo, ahora en nosotros como iglesia. Dice Ezequiel 14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, otros intercesores, Noé, Daniel y Job, intercesores proféticos, gente que tuvo intimidad con Dios y siguió los diseños que Dios le reveló en su época. Si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, acudieron a ellos. En el caso de Noé, al menos su familia le creyó y lo acompañó y se salvó con él. No es poco. A veces uno mira y dice, bueno, pero Noé fracasó en su ministerio. Más de un pastor quisiera en este tiempo tener el éxito de Noé, de haber salvado a su familia. Porque no todos los pastores tienen su familia salva. Entonces, gloria a Dios por los pastores que Dios respaldó, para que su familia, como en el caso mío, por la gracia de Dios, estén con él en la obra. Eso es una gracia que Dios nos da. Eso no lo merecemos ninguno. Y yo no condeno ni avergüenzo a nadie que no esté en eso, porque no es de que corre ni de que quiere, sino de que Dios tiene misericordia. Pero Noé no fracasó. Noé salvó su casa. Todo sacerdote que está acá tiene que velar primeramente por su casa. Y si no es pasivo ante los que se desvían, y si no se queda ahí inerte ante el que se corrompe, sino que corrige, solta, amonesta de parte de Dios hasta que tenga influencia y tenga oportunidad. Después, ya salidos de casa, poco podemos hacer. Cada uno confíe en la enseñanza que dio. Pero mientras tanto que estuvimos en oportunidad, hemos corregido, hemos enseñado, hemos edificado, hemos trabajado en la edificación de ellos, para que hoy sean siervos de Dios. Entonces Noé no fracasó, porque muchos dicen, bueno, pero Noé fracasó. No, Noé no fracasó, porque Noé ganó su casa, que es la primera comisión. Si estuviesen si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, cuando Dios estaba indignado acá. Dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. ¡Wow! Fíjate, o sea, cuando Dios está indignado, Dios busca justicia. Dios está buscando a alguien que en justicia sea un elocuente mediador con él. Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha, que esté delante de él justificado, para que por medio de su clamor justifique a muchos. Pero ¿qué está diciendo acá el Señor? Porque acá están en la ley. El Señor está diciendo, mira, de lo que yo veo desde la tierra, solamente 3 se salvarían. Pero ellos ni a los suyos pueden salvar si los suyos no entran en el entendimiento de ellos.
Y sabes qué dolor cuando tú estás orando por gente que llevas en tu lomo la carga, pero tú sabes que no tienen tal corazón. Y tú puedes orar por ellos porque es tu oficio, es tu sentir, es tu carga, pero tú sabes que sus corazones no tienen a bien ni creer ni obedecer a Dios. Entonces, así como nosotros sabemos nuestra condición y sabemos nuestra responsabilidad de interceder por otros y de hablar verdad, también conocemos, porque conocemos a Dios en la intimidad, de que Dios no se va a agradar hasta que ellos cambien de corazón. Y eso es con lo que lidia todo intercesor. El intercesor lidia con la voluntad de Dios que apremia. El intercesor lidia con la humanidad y la debilidad que lo rodea de la gente la cual tiene en su lomo. El intercesor lidia con su propia humanidad, con su propia carne, con su propia, desgaste humano, todo cansancio, todo argumento que se levanta en prejuicio para no tener que orar por alguien, pero Dios dice, el amor de Dios nos contriñe pensando en esto, que si uno murió, luego todos tenemos que morir también por otros. Y ese es el dilema que tiene todo intercesor. O a ti te es fácil postarte delante de Dios y orar por gente que ahora mismo, hasta si puede, te traiciona a ti mismo. Y tú tienes que interceder por eso. Tienes que orar por tus enemigos. Tienes que orar por los que aborrecen a Cristo y pisotean la sangre. Tienes que orar por los que en su ignorancia están ciegos y están encarcelados y perdidos. Tienes que orar por los que si salen del cuerpo hoy se pierden por una eternidad. Y tienes que orar, porque Dios te puso. Te puso al día con la situación de cada uno. Dios te da el discernimiento. Y tú tienes que velar y orar por ellos. Pero tú llevas esa carga de decir, ¿qué les diera tal corazón? De que se conviertan de una vez por todas para que les vaya bien. Como el Señor exclamaba allí en el libro de Deuteronomio. ¿Qué les diera tal corazón? Creo que es Deuteronomio 5:29 que dice que les dieran tal corazón para que me oigan y les vaya bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Pero nosotros sabemos que si Dios no es el Espíritu Santo el que los toca y que los convierte, no hay oportunidad. Pero aún así el Señor nos manda a velar y orar por ellos. Pero dice, si estos tres se pusieran, verso 5, delante de mí solamente salvarían sus propias almas, porque Dios conoce el corazón de que los otros no querían cambiar. ¿Qué hacemos con personas carnales que no quieren cambiar? Apárcala, ora por ellos, pero no te detengas, no te desenfoques ni te detengas con gente que no quiere cambiar. Porque mira, nosotros somos pastores y ustedes, los que no son pastores, son ministros de una u otra forma, por la gracia de Dios, pero Dios nunca nos mandó a nosotros a postrarnos en el desierto con el que es postrado en el desierto por no postrarse delante de Dios. ¿Se entiende? Cada uno elige dónde caer postrado. Yo elijo caer postrado delante de Dios. Por eso nunca quedé postrado en el desierto. Los que no tienen a bien postrarse delante de Dios, caerán postrados en el desierto por desgaste. Porque la religión mata. Esto me lo dijo mi pastor cuando yo era jovencito, le decía, ¿pero por qué pasa esto? Mira, mira. José, la religión mata, la religión seca los huesos, la religión te quita el gozo, la religión no te permite creer y soñar, la religión es perseguidora de los que creen, confían y ríen. Llevo más de 30 años comprobándolo. La religión no aprovecha. La religión es una serpiente ardiente que muerde el talón para que tú no seas libre, para que nunca salgas del desierto. Líbrate, sacúdete y písale la cabeza. Porque es la única forma que vas a sobrevivir y vas a entrar en Canaán. Si estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. Mira si el Señor te dice, mira, tú ora porque es tu oficio, ora porque yo te lo mando, ora porque ese es mi corazón. Pero quiero anticiparte que si yo no obro, no es porque no quiero salvar, sino porque conozco su corazón. Porque en secreto te menosprecia a ti, que intercedes por él. Murmura de ti, que lo bendices. Te muerde la mano, tú que le estás enseñando el camino de su salvación. Así que tú sigues siendo por esencia lo que eres, porque así eres, así hablas y así haces. Pero no te atrases ni te decepciones, porque no ves el progreso en aquellos que oran por ellos, porque si no tienen tal corazón, aún así, sigue orando, pero no pasará nada, ya te lo anticipo yo. Entonces nosotros oramos como quien quiere resucitar un muerto, pero el resucitar no es tuyo, es de Dios. Nosotros oramos como quien quiere sanar a un enfermo, un médico, pero la sanidad la da Dios, no yo. Entonces nosotros oramos,
Entonces Jesús incluso enseñó y dijo, mira, ustedes sepan que aún los que blasfemen contra el Hijo de Dios pueden ser perdonados, pero los que se levanten a blasfemar al Espíritu Santo, esos no van a ser nunca perdonados. Y después creo que es el apóstol Juan que dijo, hay cosas por las que yo no digo que se pidan. Entonces nosotros como intercesores tenemos que pedir, pero sepas que el que pesa los corazones es el Señor. Y tú no te cases almáticamente con una situación donde la gente no quiere creer. Y luego te saltan en la cara y te dicen, bueno, yo soy libre de pensar lo que quiero. No, eres esclavo, por eso piensa lo que piensas. Libre soy yo, que te estoy invitando a la libertad que Dios me dio. Tú estás encarcelado y no recibes la libertad con que Cristo te quiere hacer libre. Son dos cosas diferentes. Nunca al necio le contestemos con necedad, conforme a su necedad. Porque aún en ese debate tú estás evangelizando. Tú estás dejando un fundamento. Porque el diablo rápido nos quiere ganar la batalla de la conversación con argumentos ignorantes, carnales y soberbios. Pero ninguna palabra que soltamos va a volver vacía. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y eso es lo que tú tienes que conocer. Que hay un mundo espiritual. Lo que tú representas, lo que tú portas. ¿Por qué el diablo te odia? ¿Por qué el diablo te aborrece? ¿Por qué el diablo te quiere hacer la vida a cuadritos? ¿Por qué te maldispone con aquello que es tu bendición? ¿Por qué resistes la gracia? ¿Por qué te levantas en la carne contra la verdad? Porque está mal. No digo a ti, digo en general. ¿Por qué el ser humano, el hombre natural, se pervierte contra las cosas del espíritu? Tú tienes que estar preparado para que te escupan en la cara. No fue la única vez que me lo hicieron. Tienes que estar preparado para que te rechacen, para que no te acepten, para que no te reconozcan. Si no pasaste por ese examen, todavía no estás graduado de cristiano. Porque eso es una escuela, en la que tenemos que pasar todo. Olvídate de que pensar que tú le caes bien a todos, que todo el mundo está de acuerdo contigo, lo que dice, lo que hace, que tú eres tan amable que nunca vas a encontrar tropiezo en el corazón. Mentira. Porque la gente está en su miseria y muchos no quieren salir y a otros los demonios no les permiten salir. Y tú tienes que hacerte fuerte en el espíritu para que en la carne estés dispuesto a ser humillado con tal de que Dios sea glorificado en esa persona. Ese es el precio del ministerio. Y de eso te puedo contar unas cuantas. Pero lo que quiero decirte es que tú a veces no puedes razonar por qué la gente actúa como actúa. Actúa porque los demonios que la gobiernan. Así de clarito es. Suena feo, pero es verdad. He visto al más pintado quedar desenmascarado. Porque nos disfrazamos y nos escondemos en una investidura que no es real. Que nosotros nos la creemos, pero no es real. Porque tú eres lo que eres en la prueba, no acá. Acá todos podemos hablar lindo, acá todos podemos contar cosas hermosas. Pero ¿cuánto hemos sufrido por Jesús? ¿Cuánto hemos dado? ¿Cuánto hemos soportado por Cristo? ¿Cuántos años llevamos nosotros creciendo a Dios en el llamado y no hemos renunciado, llorando lágrimas de sangre, padeciendo persecución, siendo rechazados, no teniendo ni siquiera fuerza humana para seguir? Y Dios nos ha sostenido porque no hemos creído en la sonrisa de la gente, hemos creído en la palabra de Dios. Entonces, por eso dice el Señor, si estos clamaran, yo a ellos los libro, porque yo conozco sus corazones. Dice en el verso 17, y si yo trajera espada sobre la tierra y dijera, espada, pasa por la tierra, e hiciera cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y acá nos da a entender que más vale el consejo. A veces nosotros menospreciamos los tiempos de caridad que tenemos para enseñar. Y sabes que mi confianza en mis hijos no es que ellos sean buenos, intachables, que ellos sean infalibles, no. Pero yo sé lo que tienen dentro de su espíritu, lo que se les cargó, lo que se les introdujo, lo que se les enseñó, lo que se oró por ellos, lo que se pactó por ellos. Mi seguridad no está en la perfección de ellos, está en la fidelidad de Dios a quien se los consagró y por quien fueron edificados. Y todos podemos fallar, todos, el primero yo. Pero si tú has comido de la miel de la palabra, si tú has participado de la grosura de la mesa de Dios, es imposible que andando en tiempo esto no te funcione. Porque para eso hemos trabajado. Vamos a una palabra ahora de Hechos de los Apóstoles. Mira, Hechos de los Apóstoles, vamos a ver acá un mover del Espíritu contra la palabra.
para parafrasear un poco, para no hacerlo largo, pero quiero esto, porque tenemos que ser entendidos en estas cosas, hermano. Esta es una iglesia donde nosotros creemos en la manifestación del Espíritu y creemos en el poder de Dios y en los dones. Y ministramos en esos dones de revelación, de liberación, de sanidad, conforme a la gracia que Dios nos da. Y aún Dios nos va a usar en operaciones que todavía no hemos conocido, porque Dios es más que lo que yo conozco. Dios es más suficiente de lo que yo sé. Entonces tenemos que estar abiertos. Pero mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 17. Pablo predica en Roma, está exponiendo la palabra allí a gobernadores en Roma, y dice el verso 17 de Hechos 28, aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieran reunidos les dijo, yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo, Hechos 28, 17, yo no habiendo nada hecho, nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Por qué? Porque espiritualmente Pablo los ponía en problema a los religiosos. Pablo no solamente ponía en problema al diablo, ponía en problema a los demonios que operaban, hacía liberaciones, hacía sanidades por el poder del Espíritu, sino que también a la religión que estaba entronada, al fariseísmo, lo ponía en problema. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mira, los romanos justificaban a Pablo, los religiosos condenaban a Pablo. Es una incongruencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que los hebreos que sabían la ley, los profetas y los salmos no veían en Pablo verdad? Y los romanos, que eran idólatras, paganos, perdidos, perversos, podían encontrar en Pablo una pureza en su mensaje. Porque la religión contamina. La religión crea toda suerte de prejuicio. La religiosidad es un estorbo a la vida del Espíritu. Dice, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Un Mesías. ¿Cuál es la esperanza de esta ciudad? Alguien que traiga justicia. Alguien que no sea corrupto. Eso es lo que espera la gente de la política. Alguien que no sea corrupto. Alguien que no robe más. Alguien que cuando prometa cumpla. Bueno, esa es la iglesia. No hay otra entidad de la cual se pueda demandar eso. Porque Cristo es la verdad. Y la verdad todavía no resplandeció en el corazón de muchos de estos que nos están gobernando. Entonces, lo están buscando en un lugar equívoco, pero que cuando vengan a la iglesia lo encuentren en nosotros, no solamente en Dios, sino a Cristo entronado en nosotros. Así que por esta causa os he librado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, Cristo, el Mesías, estoy sujeto en esta cadena. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Por quién? Por el Mesías. ¿Por quién? Por la esperanza de la nación, que es Cristo. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, ni sabemos por qué estás preso, ni sabemos con qué argumento te persiguen, te torturan, te ocultan, te enmudecen. Es algo diabólico en realidad. ¿Y quién es el canal de esa maldición? La religiosidad. Hermano, hoy tú lo tienes que ver en este tiempo en la iglesia. 1 Corintios 1:1 dice que fuimos llamados a libertad, a paz, a comunión y a santidad. La religión no te lo puede dar y tampoco te quiere ver ahí. La religión aprueba a los que siguen sus normas. No gustes, no toques, no hagas, no digas. Esa es la aprobación que ellos te dan. Cuando tú apruebas en su comité, te dan la recepción y la bienvenida y te estrechan la mano cuando ya te vieron cumplir con los requisitos de ellos. Yo nunca estoy para conformar a nadie según la carne. Porque yo no estoy acá para ser el embajador de una denominación. Yo colaboro con siervos que se pusieron de acuerdo para hacer la obra de Dios, pero siempre que sea conforme a la Escritura y la libertad que el Espíritu Santo da.
¿sabes? Porque nosotros no estamos acá para servir al ojo humano, ni para satisfacer el intelecto de 4 o 5 que piensan por nosotros, no. Nosotros somos salvados por la gracia de Cristo, somos siervos de Cristo, amamos lo que Dios ama y estamos dispuestos a edificar lo que el Espíritu Santo edifica. Siempre y cuando tengamos esa libertad y ese entendimiento, estaremos juntos. Y si no, los caminos nos separarán. Pero yo sé muy bien dónde no vuelvo. Y no vuelvo ni al mundo, ni a la religión, ni por mí, ni por nadie. Lo tengo determinado en mi espíritu. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. ¿Y para qué le dieron lugar a Pablo? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla con ella. Fíjate, ya lo condicionaron. Nosotros sabemos que eres una secta. ¿Qué dices tú? Ya te condicionaron. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada y a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pablo no tenía problemas si el culto se demoraba 20 minutos. Yo soy de Pablo. Número 1. Número 2. Les enseñaba el reino. No les hablaba desde su perspectiva. No les cambiaba el mensaje porque estaba en España, que yo estoy harto de escuchar eso ya. Bueno, porque acá el evangelio no es como en Argentina, entonces tú no puedes. No, yo hablo Biblia. Tú me dijiste, me escuchaste a mí que te diga que tenías que tomar mate conmigo, no. Yo te estoy presentando a Jesús. Tú explícalo como tú quieras. Pero a mí no me va a condicionar que España esto, que España lo otro, que China lo otro, que los árabes otro. Yo predico a Cristo. Y si tú no lo quieres creer, sigue en tu fe. Pero no me condiciones a mí, no coarte mi libertad de explicar a Jesús, porque Jesús es el que me hizo libre y yo no puedo volver atrás porque tú no lo entiendas. Te esperamos hasta que entiendas, pero yo seguiré hablando Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Pablo le hablaba del reino, desde la mañana hasta la tarde, no se cerraba el mediodía, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y qué usaba Pablo? Pablo no usaba la carta de Pablo. Pablo no decía, así dijo Pablo. Pablo usaba lo que ellos leían, la ley, los salmos y los profetas. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos la palabra. Porque si tú no eres entendido la palabra, a ti te van a meter un bozal y te van a llevar de acá para allá como se llevan los burros, con carga en el lomo, porque fuiste negligente a la hora de ser entendido y tener un espíritu discipulable. Si tú eres libre por la palabra, tú nunca vas a ser burro de carga de nadie, no vas a ser buey de nadie, vas a ser alguien que va adelante y no atrás, estarás arriba y nunca abajo. ¿Por qué? Porque eres entendido. Por eso nosotros acá enseñamos, no solamente predicamos y te entusiasmamos, pero te enseñamos porque queremos que tú seas entendido, maduro, que tengas esa disposición a discernir rápido lo que se presenta, porque el enemigo viene disfrazado de todos los colores. Viene sensualmente, viene religiosamente, viene de una manera así para encandilarte, para fascinarte, para convencerte. Hay del que se deja llevar de esas corrientes. Vamos terminando. Mira, Pablo les persuadía acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es la escritura la que persuade, no es mi elocuencia. Es la escritura la que convence, no es mi capacidad de marear a la gente con versículos. Es la misma palabra, la esencia de Cristo, el espíritu de la profecía, el que trae la revelación y imparte la esencia de Dios en el corazón de los que lo amen. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Va a haber así, siempre. Va a haber gente que la palabra le funciona y va a haber gente que encuentra argumentos para levantarse en contra de la enseñanza. Allá ellos. El evangelio que yo predico a mí me aprovecha. Si no te aprovecha, búscate uno que te aproveche. Pero yo no voy a cambiar el discurso porque a ti no te aprovecha. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de una vez por todas. Yo he dejado amigos, he dejado familia por causa del Señor. ¿Qué has dejado tú por lo que tú crees? Así tienes que pensar tú a la hora de presentar a Jesús. Yo te estoy presentando un Jesús por el cual lloro, por el cual sufro, por el cual padezco persecución, por el cual soy rechazado, por el cual me quieren avergonzar y por el cual me difaman. Tu fe, ¿hasta qué compromiso te llevó? ¿Qué has renunciado por lo que tú me argumentas para convencerme a mí? Porque tú tienes que tener una vida detrás de lo que hablas, ¿eh? La gente habla, pero ¿dónde está la vida detrás de lo que habla? ¿Qué edificó con eso que habla? Con eso que vende, ¿sí o no? Entonces tú no te avergüences del evangelio. Y Pablo dijo, ni de las cadenas, por mí. Porque Pablo estaba preso cuando le dijo a Timoteo, no te avergüences del evangelio, ni de mí, ni de estas cadenas, de lo que se padece por causa de este evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Algunos asentían,
y otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, ¿qué pasó? Se ha engrosado. Cuando tú hablas con gente con el corazón grueso, de hipocresía, de mentira, de maldad, conformado a este mundo, cuando ese corazón está revestido con esa coraza demoníaca que no permite que penetre la verdad eterna, tú tienes que esperar que esa persona va a ser desgastada en el quebrantamiento. Por eso vienen los ay de la Biblia. Ay de aquellos, ay de aquel, ay de quién, ay. ¿Por qué? Porque esa grosura que la gente se permite en el corazón, la va a tener que sudar, la va a tener que llorar. ¿Cuántas horas estuvo Jesús en la cruz? 6 o 7 horas, 6 horas creo que fueron, que estuvo Jesús en la cruz. No alcanzaba con que Jesús muera de un lanzazo. Jesús tenía que depurar lo que había en el corazón del hombre. Durante 6 horas Jesús fue atormentado en la cruz. Eso merecía nuestros actos, nuestro razonamiento. Jesús fue traspasado en sus sienes con una corona de espinas porque nuestro razonamiento estaba corrompido, necesitaba redención. Salió sangre de las sienes de Jesús para redimir nuestra mente. Jesús fue atormentado en su cuerpo. Lo único que el Señor preservó fue sus huesos, que no fueron quebrados. Pero luego toda su carne era una sola llaga. Jesús sufrió todo dolor que un ser humano puede sufrir. Aún de las enfermedades que en aquel tiempo no se manifestaron en los cuerpos, Jesús las sufrió. Dice que Él padeció todos los dolores. Si no, hoy el Señor habría enfermedades que no podría sanar si Jesús no las padeció ahí. Nosotros tomamos muy livianamente la crucifixión de Jesús. Nosotros no podemos razonar lo que Jesús representó en la cruz. Pero no hay dolor, no hay tormento. Una vez el Señor me hizo pensar. Yo estuve preso. Yo he visto cosas ahí que ustedes quizás nunca vieron y gracias a Dios no van a ver. Pero una de las cosas más terribles de la cárcel es ver las violaciones. Cuando tú ves una persona que va a ser sometida a una violación, es una horrenda cosa. La desesperación de esa persona. Una persona que puede abrir así una reja con las manos por la desesperación, por el miedo, por el horror, gritando por su vida como si lo fueran a matar. Cuando tú ves esas cosas, hermano, y miras el sufrimiento de Jesús, muriendo por ese que es ahí un victimario, y Jesús lo perdonó. Jesús nos perdonó a todos. No hay maldad que Jesús no haya perdonado. Y no hay dolor que Jesús no haya sufrido al mismo tiempo. El mismo que estaba en la cruz padeciendo por los dolores, es el mismo que estaba padeciendo por ese impío, aberrante, que está torturando, está abusando, está trayendo dolor, está perjudicando para siempre a una persona, destruyendo a una persona, una vida. El mismo Jesús que murió para sanar a ese, es el mismo Jesús que murió para perdonar a ese. Y nosotros tenemos que reconciliar todo en el uno. Tú tienes tu mente, si no es con la mente de Cristo, tú nunca podrías entender. Nosotros seríamos abogado y juez de la víctima, nunca del victimario. Pero Jesús murió por el malo, no solamente por la víctima. Hasta ahí llega el amor de Dios. Entonces cuando te vienen a hablar por acomodando versículo a versículo, pero no hay vida, no hay testimonio, no hay padecimiento, no hay una vida consagrada, no hay un quebrantamiento por causa del Evangelio, esas palabras suenan huecas. Pero cuando tú sabes cuánto te costó entender lo que tú entiendes y vivir lo que tú has vivido, tu palabra tiene peso de gloria. Porque no me lo contó una vieja que estaba aburrida a la hora de la siesta, sino que esto me lo reveló Cristo, como a ti. Entonces guarda tu testimonio para que tus palabras tengan valor. No es la misma palabra en la boca de alguien que vive como se le da la gana que en una boca de un íntegro. Entonces yo, por causa del Señor, estoy dispuesto a contender. Le contaba, no sé, el otro día a alguien que me hice amigo de un egipcio, cuidaba una tienda ahí en Barcelona, de noche cuidaba una feria y me hice amigo de me hice una relación con un egipcio
Y me regaló un papiro que él fabricaba de una hoja de árbol, de una feta de la corteza del árbol y escribía con tintas naturales. Me regaló unos papiros y me empezó a describir lo que era la llave de la vida, que es aquella que es como una cruz con un redondeadito arriba que representa el río Nilo. La transversal representa las alas de Alá sobre el río Nilo, que es el único lugar donde hay agua potable en ese lugar. Y el redondel arriba representa el Cairo. Esa se llama la llave de la vida. Entonces le pregunté, ¿qué es esto? Y me dice, esta es la llave de la vida. Este es nuestro testimonio, este es lo que nos representa a nosotros. Y me empezó a describir, yo no sabía. Y entonces el Espíritu Santo me trajo allí San Juan capítulo 7 y le digo, mira, yo te voy a explicar de esta forma. Esto representa la cruz de Cristo, el cual nos invita a todos a beber del agua de la vida eterna. Le digo, este redondel representa la santidad de Dios. Y le empecé a predicar a Cristo. Y el hombre se le transformó la cara y se le pusieron los labios rojos sangre. Los ojos le empezaron a resplandecer con ira. Y tenía ahí un elemento con el que él tallaba las cosas y lo agarró. Y empezó, y cuando yo leo la palabra que Pablo respiraba muerte en la nuca de los cristianos, en otras palabras lo dice, pero es eso, respiraba muerte, venganza, en persecución. Yo vi ese hombre, los ojos transformados, los ojos rojos sangre, con ira, y empezó a gritar, solo Alá es Dios. Bueno, yo, con la misma convicción, con la misma determinación y con la misma solicitud grito, solo Cristo es Dios. Y él que crea lo que quiera. Él está convencido por el espíritu de error que opera en el mundo de una mentira. Yo estoy convencido por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de una verdad eterna, que Cristo solamente es Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar las armas del Espíritu y a confrontar y a rebatir y a resistir el testimonio por el testimonio de Cristo? Porque va a llegar el momento que vas a tener que resistir. Dice el autor de Hebreos, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre por el pecado, pero va a llegar un momento, y ya está, quienes están padeciendo hasta la sangre por el testimonio en otras naciones. Y nosotros a veces no podemos aguantar el rechazo de alguien que es ignorante, que está usado por los demonios, porque no hemos tomado la cruz todavía. Los crucificados no le tienen miedo al padecimiento. Los que están enteros en la carne sí. Termino. Para que se cumpla la escritura, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué está engrosado? Los que tienen el corazón engrosado son aquellas personas con las que nosotros oramos. Pero si tú oras y le confías a Dios un alma por la que estás orando, tienes que aprender que el Señor tiene una escuela que se llama padecimiento. O sea, cuando una persona se revela, se enorgullece, se pone altiva, se pone altanera, se pone una persona que está siempre resistiendo el Espíritu de gracia, yo me tomo el tiempo y me siento y lo bendigo, pero yo sé que tarde o temprano lo voy a ver pasar por la ola del quebrantamiento. Porque el que no entiende bajo la unción, el Señor lo hace entender bajo el dolor. Es una ley espiritual. O sea, a veces decimos, ay Señor, toca la vida de mi hijo. Señor, le doy la palabra a mi hijo y no hace caso. Espérate, tú confía, déjamelo a mí, conságramelo. Y dame el tiempo. Y cuando yo trate con él, no te metas. Ora para que abra el corazón, pero no te interfieras. Nosotros muchas veces nos volvemos rescatistas de aquellos que el Señor los sumerge en la prueba para transformarlos. Nosotros vamos y los pescamos, los sacamos del trato de Dios. Y Dios lo vuelve a llevar a las profundidades para tratar con su corazón como con Jonás. Y nosotros vamos, nadamos como los socorristas, lo traemos de los pelos y lo sacamos. ¡Ah! Te salvé, no lo salvaste. Le estás manteniendo la grosura del corazón. Deja que Dios trate con la grosura de su corazón. Yo digo que Dios trata con todos nosotros. Al más pintado Dios lo trata. Y hay una escuela que se llama el quebrantamiento. Si hubieses oído cuando te hablé, hoy tu paz sería como un río. Por cuanto no oíste cuando te hablé, tienes que pasar por la escuela del padecimiento. Esa es el ABC del Evangelio. Oremos de toda forma, intercedamos de toda forma, bendigamos de toda forma, seamos varoniles de toda forma, pero no te desanimes por lo que tú ves en la obra de Dios con algunos que Dios está tratando, porque tarde o temprano el Señor los va a traer pulidos, el Señor los va a traer trabajados, el Señor los va a traer renovados, porque tienen que desgastarse en la carne para gemir desde el Espíritu y que Dios se les revele. Entonces una persona que ya está conformada en la carne, que ya reina sin Cristo, es muy difícil que te quiera oír.
Una persona que no tiene necesidad de vender la casa, tú vas a decir, te vendo la casa. Bueno, no sé, yo pido 10 millones de euros. Total, yo no tengo apuro. ¿Cuál es la ley del contrato? Bueno, este no es un cliente mío. Bueno, el Señor dice, este no es cliente mío, porque este está buscando su conveniencia sin conversión. Por nota le dejo Jeremías 4. Léanlo en su casa tranquilo. Jeremías 4 dice, volveos a mí, convertíos a mí,